estamos de regreso aquí en Ángulos acerca del debate y bueno, pues más que hablar de ganadores o perdedores como tales, porque ahí pues, ya hubo como una especie de intento de manipulación y como ya vimos en las notas, cada quien se declara ganador y cada quien manda ya sea a su ejército de bots en redes sociales o a sus ejércitos físicos a decir que ganaron el debate. Pues más bien analizaremos el ejercicio como tal y si le aporta o no le aporta a la vida democrática y si acerca o no acerca a la gente a las urnas. Y por eso tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros tertulianos habituales de los lunes, pero ahora el miércoles. Jorge Rocha, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. También con nosotros Rodrigo Cornejo, bienvenido Rodrigo. Buenas noches, hola a todos. Y Jesús Estrada, bienvenido Jesús. Ricardo, compañeros, hola. Bueno, pues primero, así la pregunta abierta en general, ¿cómo vieron estos ejercicios? Ya, digamos, como una especie de en suma. En suma, yo lo que podría decir es, obviamente, y creo que se puede decir en resta, no, son ejercicios de baja calidad, ambos. Creo que no, obviamente no son ejercicios que contribuyen sustantivamente a la democracia. Tampoco van a ser ejercicios que aportan sumamente elementos importantes para que la gente termine de discernir su voto. Creo que muestran la crisis y la degradación del sistema político mexicano, es un reflejo más de eso. Pero aún con todo esto, y bueno, el formato por supuesto que es terrible, no permite el intercambio de ideas, que la gente exponga de la forma de vida, pero aún con eso yo digo que mejor tener aún este debate que no haberlo tenido. ¿Por qué? Porque sí, por lo menos yo sí conocí a algunos candidatos, sobre todo de los partidos de reciente creación y de los de poca convocatoria, quiénes eran, no tenía ni idea de quiénes eran estas personas. Ayer conocí y por supuesto que reafirmé que no son una opción electoral de ninguna forma. Y la otra es que también por lo menos expone un poco a los candidatos a estar en un escenario no controlado por ellos o solo por ellos. Es decir, es un escenario donde se muestran sus debilidades de forma un poco más clara, sus nerviosismos, su forma de encarar los problemas. Es decir, de alguna forma te deja entrever cómo se van a comportar. Y por esas razones yo digo que aún con esta bajísima calidad de debates, mejor este debate que no haber tenido. Ahora, si los comparas a los dos, tanto el de lunes como el de ayer de Guadalajara, por supuesto que el de ayer fue más espectacular en términos de que hubo mucho más críticas, ¿no? De hecho, hubo candidatos que no dijeron ni una sola propuesta, solo críticas, frente al del lunes, el de Zapopan, donde hubo, eso sí, un poco de más propuestas. Creo yo que en términos de calidad, sí fue mejor lo que vimos el lunes, porque hubo más planteamientos de parte de los candidatos. El del martes fue más, vuelvo a repetir, más de crítica, pero ahí yo hago una comparación. O sea, las críticas en los debates es como comer comida chatarra. O sea, te gusta, pero no te deja nada. Y la otra, los otros debates, los de propuestas, a lo mejor son un poco más insípidos, pero al final por lo menos te dejan una idea de por dónde van a andar los candidatos en su proyecto político. Entonces, igual, y comparándolos entre los dos, creo yo que en términos de debate político fue mejor debate el de lunes, aunque un poco más aburrido, y el de ayer fue un poco más, digamos, espectacular, pero prácticamente sin contenido. ¿Tú cómo lo viste, Rodrigo? Pues a mí me parece que más allá de lo desdibujados en la presencia en un escenario que pueden estar los candidatos, incluso se puede dar el beneficio de la duda para decir que un político bueno no necesariamente es un buen orador. Lo que es preocupante es ver la deficiencia no solamente del equipo que prepara al candidato, sino de un candidato a la hora de presentarse y supuestamente presentar de manera seria ante la opinión pública una serie no solamente de propuestas aisladas, sino tendría que ser una plataforma para tratar de darle elementos extra, o al menos eso dicen al electorado, para decir por mí sí voten y no por los demás. Como debate, a mí me parece que las mismas reglas que se han impuesto por el reglamento de debates del IEPC con este formato es bastante deficiente. Es decir, si realmente fuera un debate en donde se tratara de matizar y contrastar ideas, el hecho de que las réplicas inmediatas no pudieran existir y
lo fijo de las participaciones hacían más bien que pareciera que les regalaban un pequeño spot a cada candidato durante 2 horas y así vámonos sucesivamente. Así que como ejercicio fructífero de contraste de ideas, a mí me parece que no solamente deja mucho que desear, sino que no fue muy contrastante. O sea, no hubo contraste de ideas. A mí como potencial elector no me dejó nada nuevo. Sin embargo, lo que sí me parece del lado, para sacarle tal vez lo positivo al decaimiento del sistema político mexicano, es que se hace aún más evidente para cualquier persona que haya visto el debate que las personas que aspiran a un cargo de elección popular de este tamaño, o sea, a gobernar un municipio importante como lo es Zapopan o la capital del estado, pues realmente carecen de capacidad de memorización, comprensión para leer las notas que sus asesores les ponen, memorizar y poder pimponear simplemente. Esta es mi propuesta en términos bien claros en 2 minutos. Y a mí me parece que eso nos dice mucho acerca de la calidad de los pobres cuadros políticos que nos están ofreciendo. Y si esa era una invitación a votar, lo que yo digo es no, gracias. Y las alternativas que luego resulta que eran justamente las que iban a venir a refrescar el asunto, no es que lo estén haciendo mucho, ¿no? Jesús, ¿tú cómo la viste? Coincido en la última parte que comenta Rodrigo. Yo no voy a ir a votar y creo que este tipo de ejercicios son un reflejo de la razón por la cual ha crecido la abstención, una de las razones por las que ha crecido la abstención en los últimos años, y es que es solamente constatar la enorme distancia que hay entre estas personas que estuvieron debatiendo y la ciudadanía y lo que de verdad está pidiendo la gente. No hay un contacto, ni siquiera hubo un reflejo de que hayan estado directamente en contacto con una determinada comunidad o un barrio o un colectivo que traigan una propuesta. Traen una serie de propuestas huecas, generales. De hecho, creo que solo hubo por ahí 2 concretas que diría el de Burgos, el de Morena, el debate de ayer que habló de saneamiento de aguas y de legalización de drogas, fue el único. Pero más allá de eso, todas las demás propuestas pues vacías y sin un contacto en realidad con gente, con barrios, con colonias, con ciudadanía. Es un ejercicio que refleja, y caro por cierto, porque también ese tipo de ejercicios es reflejo del alto costo que tiene la democracia en el país y la democracia liberal en todas partes, y un ejercicio también de simulación, por otra parte. Aquí aparentemente están peleándose y debatiendo y criticándose, pero una vez que llegan al poder, como hemos visto tantas veces, lo que vienen son los arreglos, los acuerdos, el cubrirse las espaldas unos a otros. Sí, bueno, pues esa es parte de lo que se puede decir. Lo que sí es que hemos visto desde los primeros debates en México, desde el 2000, que a los que les sirven son los partidos pequeños, ¿no? Así hemos visto algunos, por ejemplo, muy interesantes despuntar y presentar una propuesta real, concreta, clara, como el caso, por ejemplo, de Gilberto Rincón Gallardo en su momento, el caso, por ejemplo, de Patricia Mercado. Otros que más bien luego nos empezaron a dar un poquito de miedo, como el caso del candidato Cuadro, así le decía Josefina Vázquez Mota a el del Panal. Y que despuntó a raíz de ese debate. Exacto. Mucha gente que pensó que él había ganado el debate. El meme le benefició. Exacto. Bueno, ahorita platicamos de los memes. Pero en el caso de los que hemos visto también en Jalisco, por ejemplo, lo vimos en el 2012, ahí conocimos a la maestra que iba también para la gubernatura, y en esta ocasión, pues por primera vez les vimos la cara por lo menos a 5 de los 8 candidatos que participaron el martes y a 6 de los 9 que participaron el lunes, ¿no? O sea, ni siquiera la cara les habíamos podido identificar, y son justamente los partidos pequeños que sí, un poco por la falta de equidad, que incluso en las nuevas reglas que supuestamente iban a corregir eso, se prevalece de que no hay siquiera posibilidad de darles el mismo tiempo, pues siquiera para los spots. Pues ahí los conocimos, ¿no? Sí, pero fíjate que, por ejemplo, elegir a un candidato, o sea, tienen la misma capacidad todos los partidos, ¿eh? Eso no tiene que ver con que sean partidos grandotes o chiquitos. Ellos tienen la capacidad de elegir y formar a sus propios cuadros. Y es evidente que los partidos pequeños en estos 2 debates no tuvieron participaciones afortunadas, más bien fueron fruto de, o sea, fueron ironizados en sus propuestas, muy criticados, los memes se hicieron alrededor de ellos, estas frases que quedan en el debate pero que no son para pitorrearse de ellos, pues son las que tienen estos partidos pequeños, ¿no? Que yo creo que después de este debate, si de por sí en las encuestas los veíamos con 1%, pues ese 1%
muy probablemente se va a disolver después de lo que pasó ayer y antier. Y ahí también, a lo mejor lo podemos analizar después de la pausa, la mercadotecnia. El que, si sumamos las frases que quedaron de los debates, salió con lo que le llaman los mercadólogos top of mind, fue casualmente el mismo partido que con una frasecita también logró colocarse en nuestra memoria colectiva. La frasecita aquella de huevos, ¿se acuerdan? Dios y huevos. No, pero en la campaña. Y ya en el debate, no, la de a huevo, ¿no? Ese mismo partido es el que nos dejó grabada la frase el lunes de Dios y huevos y el martes de todos somos Pérez. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de los debates y las reacciones que generaron. Y decíamos que en las redes sociales se generó una gran interacción porque, pues una cosa curiosa, el caso de una ciudad que es provincia, por cierto, provincia de la provincia, como es el caso de Zapopan, pues generó pues cierta expectativa desde el lunes por la mañana hasta prácticamente el martes cuando inició el debate de Guadalajara, generando en esas prácticamente 36 horas unas 37,000 interacciones. Pero en el caso del debate de Guadalajara, en cuanto empezaron las interacciones y se generaron 37,000 en tan solo 3 horas, pero hay que decir también que muchas de ellas pues fueron prácticamente de chunga, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que fue más interesante el debate paralelo que se dio en redes sociales que el propio debate. Como lo que había eran estas frases huecas, sin contenido, estos ataques sin sentido de muchos de los candidatos. Entonces la gente, obviamente, como pasa en un partido de fútbol, o sea, si el partido no está bueno, se pone a hacer cualquier otra cosa. Y en este caso, pues lo que vimos fue un debate paralelo entre que se pitorreaban de algunas de las frases de los candidatos, otros que criticaban sus posturas ideológicas, pero creo que fue mucho más interesante lo otro. De hecho, al final había editorialistas y columnistas, analistas que estaban en la red diciendo, bueno, me está dejando mucho más lo que pasó en las redes sociales que en lo que estuvimos viendo efectivamente en el debate, ¿no? Pero también esto es provocado porque precisamente no hay propuestas claras, no hay propuestas contundentes de parte de los candidatos. Yo no vi ayer ningún proyecto de ciudad, no vi había propuestas desarticuladas en general, o sea, tú dices, bueno, sí tengo una lista de ideas, pero que no te generan un buen gobierno. Había muchas propuestas que no son competencia de gobierno municipal, que eso también para mí es muy importante. Quizá hubiera sido interesante que alguien pudiera ver de todo lo que se dijo qué efectivamente le corresponde hacer a un gobierno de un municipio con estas características, porque se estaban prometiendo cosas realmente inviables. Y el otro tema que a mí me preocupa sobremanera, ahí sí, es que las propuestas de seguridad que se dijeron tanto el lunes como el martes son extremadamente parecidas entre sí. Y parecidas entre sí en lo genérico, en la poca capacidad de propuesta, en la poca capacidad de diagnóstico, y que a mí lo que me lleva a pensar es que en realidad prácticamente ninguno de los 17, y me atrevería a decir a ninguno de los 18 que están compitiendo por estos puestos de elección popular, tienen idea de qué hacer con el tema de la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y de hecho solamente hubo, bueno, todos obviamente hicieron alusión a la policía de barrio, policía cercana, policía vecinal, etcétera, que es la misma, ¿no? De proximidad le llaman. La de proximidad y nada más. Y si acaso hubo dos distintas, la de la cámara en el pecho, recordaron ustedes, que muchos en redes sociales se burlaron porque decían, va a ser Tony Stark, nuestro próximo policía, y la otra que señalaba que podíamos arrestar a nuestro policía en caso de que hiciera algo, lo que a algunos nos sonó más bien con una especie de fantasía erótica, ¿no? Imagínate que tú llegas y le pones las esposas a tu policía, ¿no? No, mira, quizá lo único diferente ahí fue lo que planteaba Enrique Velázquez de hacer un defensor del pueblo, que iba a ser un diagnóstico comunitario, y la otra que fue de manera muy someramente dicha por Alfaro, que había incorporado su equipo a Guadalupe Morfín, que sabemos todos que sí sabe del tema de derechos humanos, pero hasta ahí, o sea, no tuvimos más
cuestiones realmente distintas en el tema de seguridad y a mí eso me preocupa bastante. Y se pelean más bien por cosas estériles, ¿no, Jesús? Sí. Pues es que todos son como calcas las propuestas de unos de otros prácticamente. Eso es una vez más el reflejo de que no están yendo a fondo con los problemas. Por ejemplo, nadie habló del tema de los abusos policiales, del tema de represión, del tema de cómo se utilizan las policías con fines políticos, que hay presos políticos. Nadie habló de las basculeadas a los jóvenes, arbitrariamente y violando sus derechos humanos en las calles. Solo se tocó estos dos temas, y acaso lo de la Cámara, que por cierto lo de la Cámara se está debatiendo en Estados Unidos también a raíz de los abusos de la policía con las comunidades afroamericanas, como en Baltimore en concreto están planteando lo de usar cada policía Cámara. Pero son calcas de calcas de calcas todas las propuestas. También como elector, si es que tienes dudas de ir a seleccionar a un candidato, pues ¿por cuál vas a votar si prácticamente las propuestas son todas las mismas? Y esa característica de propuestas casi iguales unos con otros. Y también me llamó la atención es la aberración que tienen los partidos por los partidos políticos. En los 2 días, y es algo a lo largo de toda la campaña, cada quien trata de luchar por ver quién es más ciudadano que quién. Yo sí soy ciudadano, este no es. Los partidos políticos e incluso los grandes, salvo el partido en el poder, porque ahí sí está un poco difícil que pueda quitarse esa camiseta o de partido y agarrarla de ciudadano, pero fíjate el detalle, es tal el nivel de podredumbre de todo el sistema liberal, el sistema político de partidos en este país, que se avergüencen de ellos mismos de ser partidos y ahora tratan de lucir cada quien más como ciudadano, pero acartonados al final, políticos, ¿no? Y ahora también el gran debate era de quién era más ciudadano que el otro, pero parece que también quién era más de derecha que el otro, quién era más ultraconservador que el otro, ¿no? Exactamente, con este halo de que como ellos son ciudadanos y de pura casualidad se encuentran en un partido político, algunos se sintieron con la libertad de simplemente escupir posturas que, vale la pena decirlo de manera muy tajante, eran risibles y que ni siquiera estaban posicionadas no en la agenda política, en la agenda de lo que le importa a la persona común que vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, realmente es un tema el decir qué confesión o qué fe tiene uno en la ciudad de Guadalajara. Es importante para nuestra vida en común cuando ya tenemos una ciudad que es más cosmopolita, que es más ecuménica que antes. A mí me parece que eso no solamente evidencia la estrechez de miras de estos candidatos, sino que realmente pues, no hay capacidad para diagnosticar qué es lo importante. Y me parece que eso no es culpa sino de este sistema que no responde a las demandas políticas de la gente. Tú mismo lo mencionabas al principio. En redes sociales hubo un debate vigoroso y eso nos habla de que no hay un desinterés por la política en general y de que se generan contenidos en tiempo real, discusiones, intercambio de ideas, no solamente entre los usuarios en redes sociales, sino también en la calle. Las personas están cada vez más preocupadas por el deterioro de la vida en común o de la vida que no está tan en común en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Y esto nos habla de la necesidad que hay de acercar un poco más la esfera de la producción política con la esfera de las personas que ya no quieren ser simplemente consumidores de esto. Esa es la primera cosa que quería hacer. Y la segunda puntualización es justo como vemos que en las propuestas de seguridad todos son un calque, en las ausencias es donde también vemos alarmantes similitudes. Es decir, no solamente la ausencia de una agenda de derechos humanos simplemente como para decir que la policía va a ser profesionalizada y va a tener protocolos de actuación, dejar de violar sistemáticamente derechos de la Constitución, sino que ¿dónde está la agenda de género? Analicemos cuántas mujeres hubo en los debates. Se supone que se han hecho esfuerzos, y yo los calificaría como balas de salva, desde la Federación y desde el IEPC para incentivar la paridad de género y para incentivar la participación de las mujeres en la política formal o la de los partidos políticos. Y con excepción de la señora Fausto, ¿dónde está esta paridad? Y aparte, en los hombres que dicen aspirar a representar a su electorado, que la mitad son mujeres, ¿dónde está su agenda de género? ¿Dónde está el Instituto Municipal de Atención a las Mujeres de Zapopan o de Guadalajara? Completamente inexistente e ignorando de tajo a la mitad del electorado. Yo le preguntaría a las mujeres que están pensando en o votar o no votar, ¿qué tanto se sentirán representadas por un señor en traje que tiene un patrimonio mucho más alto que el de usted, que le dice que va a ir a representarla cuando ni siquiera la toma en cuenta en su agenda? Y a mí me parece bien preocupante. Esas omisiones son bien graves. Fíjate que yo concuerdo mucho en ese tema. Se supone que la reforma política última lo que trataba de hacer era la famosa paridad de género. Y ayer, de 18 puestos, o sea, 18 postulaciones posibles que hay entre esos dos demarcaciones, solamente hay 2 mujeres, de las cuales una no vino a debatir.
O sea, hay una subrepresentación total de las mujeres, por lo menos eso se vio en el debate, en términos políticos. Y otros temas ausentes era la sustentabilidad. Es una ciudad en el que sufrimos serios problemas ambientales. El tema de sustentabilidad prácticamente estuvo ausente. De hecho, en redes sociales Mario Silva estuvo insistiendo, oigan y el tema. Otros temas que a nadie se acordó. O sea, en esta ciudad hay muchísimos. Y que eso sí les toca, ¿no, Jorge? Porque, a ver, la calidad del aire sí le toca a los municipios. Pueden llegar a una política, por ejemplo, metropolitana. El sembrar más árboles, por ejemplo, que haya más parques. La reforestación, el buscar mecanismos para que se utilice por ciudadano, por ejemplo. El tema del agua y la basura. Son sustantivos para un municipio y no se tocaron. Completamente ausentes. Muy bien. Vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de estos debates y también les vamos a platicar un poco acerca del próximo debate que tendremos únicamente con los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, donde, por cierto, a ver, no es que salga a raíz de este ejercicio, sino sí me están pidiendo como moderador que abordemos temas que tienen que ver con servicios municipales justamente porque se ignoraron en los otros ejercicios. Ya regresamos. No se vayan, estamos platicando acerca de los debates aquí en Ángulos. Ya estamos de regreso en Ángulos y bueno, les decíamos antes de la pausa que este jueves habrá un nuevo debate aquí en Canal 44. Es organizado por una ONG que se llama Indagantes, de la cual, bueno, que ahora forman parte los que formaban parte en su momento del Yo Soy 132. Y en ese sentido te quiero preguntar, Rodrigo, ¿todavía existe o ya no existe? Yo Soy 132. A mí me parece, hablando desde mi particular punto de vista, dado que yo no puedo representar la pluralidad de voces que hay y hubo en el 132, que el movimiento estudiantil se dio cuenta, precisamente por todo lo que hemos señalado aquí en varias ocasiones en este espacio, que la vía electoral no es una vía que fundamentalmente vaya a transformar la realidad política del país, y hubo una gran decepción de haberse volcado en el proceso electoral de 2012 con miras a que se hicieran las cosas bien, se respetara y defendiera el voto y la gente pudiera ser libre en la elección de un candidato u otro o abstenerse. Y pues los resultados están a la vista de todos, ¿no? Hay varias expresiones de las protestas de 2012 que siguen haciendo eco en Guadalajara, en el Distrito Federal, redes por las defensas de los derechos humanos, la presa de Temacapulín, pero me parece que los estudiantes y la juventud en general cada vez son más ingenuos y solamente les ha tomado 2 años a las personas que estuvieron en esas protestas de darse cuenta que el sistema no responde ni por las buenas ni por las malas. Y a mí me parece que es de saludarse que varios de los participantes de Yo Soy 132 continúen haciendo esfuerzos políticos, pero por otras vías, porque la electoral, en opinión de muchos, y a mí me parece que yo comparto bastante de eso, la vía electoral está casi cancelada. Sí, justamente nos invita a Indagantes a ser literalmente anfitriones, perdón, literalmente productores de este debate, de los que ellos son los anfitriones. Yo únicamente seré el moderador siguiendo sus reglas y sus temas. Y lo que hicieron fue justamente un poco lo que planteaba Jorge: consultar expertos en materias tan importantes como la transparencia, los servicios públicos, la seguridad y también la movilidad en lo que a los ámbitos de competencia municipal corresponde, para que plantearan expertos en esos 4 temas preguntas específicas para cada candidato. Y lo que me están encargando a mí es que le pidamos a los candidatos respuestas concretas y específicas y los cómo, ¿no? No que lancen ahí de que tendremos policía de barrio. A ver, ¿eso cómo se traduce? ¿Qué significa? Pues tendremos 30 elementos en tantas colonias que van a ganar tanto y que tendrán tanta capacitación, los vamos a mandar a Nueva York a que los capacite Rudolph Giuliani. Pues eso, ¿no? Cosas como mucho más claras, que además nos hablen de la posibilidad que tengan los candidatos de, por una parte, plantear cosas congruentes y con un modelo, como decía Jorge, de ciudad. Porque otra cosa, y retomando el asunto de los debates que hemos visto hasta ahora, es que no hemos visto articulación entre un municipio y otro. Nos hubiera gustado ver que las propuestas del PRD para Zapopan hubieran sido las mismas para Guadalajara y que las del PRI estarían articuladísimas con las de los 2 municipios y a su vez con las de los otros 7, etcétera, para que si gana un partido, toda la zona metropolitana de Guadalajara, como ya pasó, pues que sepamos que hay superado la tontería que existe en este momento, que es que, por ejemplo, una policía no pasa de un lado al otro, o hay colonias que no les recogen la basura porque no saben si son de un municipio o del otro, ¿no? No, mira, necesitaríamos tener debates
alrededor de problemas específicos. Yo hubiera planteado, a ver, ¿qué van a hacer con la vía panamericana? Sí, no y por qué. ¿Qué van a hacer con la presa del Zapotillo? Sí, no y por qué. ¿Qué van a hacer con el mercado de abastos de Guadalajara? ¿Va a seguir ahí? Sí o no y por qué. La ciudad creativa digital, otras villas panamericanas abandonadas. No, es que si nos vamos con este tipo de estatización del transporte, sí o no y por qué. Es decir, problemas específicos donde ahí sí estás forzando a los candidatos a que digan sus posturas reales, ¿no? Decir, pues es que ahí es donde entramos en todo el problema de lo general y de intentar captar votos por donde sea. Si tuviéramos debates más centrados en este tipo de agendas, creo que serían otra cosa, porque entonces ahí los obligaríamos a definirse en términos concretos y además con metas específicas. Que justamente en ese sentido, así son los debates en Estados Unidos, que luego son los que sí tienen un impacto en las urnas, ¿no? De preguntas muy específicas. Claro. A ver, matrimonio gay, sí, no y por qué. Subir impuestos, sí, no y por qué. Bueno, y en otros lugares también hay otros debates constantes, por ejemplo, los ejercicios de Estado de la Nación o lo que sería aquí la rendición del informe de gobierno, que aquí ya no existe. Ese sería un escenario para un debate que se supone que debería haber entre un gobernante y las demás fuerzas políticas. No existe prácticamente. O preguntas básicas como ¿hasta dónde quieren que crezca Guadalajara? Así de sencillo. ¿Vamos a seguir siendo una ciudad de 4,5 millones con expansión? ¿O ya no vamos a crecer? Pero todos hablan lo mismo, Jorge, si reconocen, vamos a redensificar Guadalajara. Esa es les encanta la frase. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Con departamentos de 2, 3 millones de pesos en la colonia americana o en el centro como están haciendo? ¿De dónde está la gente? ¿Por qué nadie habla de cómo, por la ambición inmobiliaria, por el sistema capitalista, por la colusión de los partidos políticos, mucha gente de clase media, clase baja ha tenido que emigrar del centro de Guadalajara justamente, y ahora los pocos que pueden regresar son gente que tiene 3, 2 millones de pesos para un departamento y todos están apostando al mismo modelo vertical? No, es que sabes que ahí el tema es, si tú dices, no vamos a pasar de 5 millones, por ejemplo, porque hay ciudades que pueden tener esas definiciones, dices, ¿sabes qué? No es ni crecer para arriba ni a los lados. Es repartir condones. Es no crecer. No, la política de Estado es, tenemos ciudades, tenemos una de 4,5 millones y el municipio que sigue tiene 150,000. Tenemos un problema de concentración, de inversión pública y privada enorme. Imagínate a un presidente municipal diciendo, Guadalajara ya no va a crecer, porque si crecemos la calidad de vida va a bajar y entonces vamos a hacer otro tipo de proyecto de ciudad. Esas cosas son las de estadistas, pero ayer de los 17 que vinieron yo no vi a nadie. Ni ayer ni el lunes, por cierto, que el lunes el tema era empleo, desarrollo económico. ¿Quién habló de pobreza? Casi nadie habló el tema específico de pobreza. Y luego, ¿cuáles son las propuestas? Créditos. Vamos a dar créditos, oficios, con esa lógica empresarial, lógica liberal que traen todos los partidos políticos, básicamente, todos decían que están a la derecha, de la derecha, de la derecha, pues sí, no hay en realidad una ideología en el espectro. Oigan, y otra cosa que tenemos toda la vida escuchando, ventanilla única. Eso les encanta. Oigan, tenemos también. como 2 años escuchando apoyos la ventanilla. para traer inversiones, ventanillas únicas y créditos y oficios para los más pobres. De ahí todos traen y tienen años, 30 años con la misma política que no sirve para nada. La coordinación de policías también es... Lo de la policía de proximidad empezó. El primero que empezó con ese discurso fue Petersen con Macedonio en Guadalajara, ¿no? Voy a retomar lo último que dijo Rodrigo, que decía que casi está cancelada la vía electoral. Para mí ya está desde hace mucho tiempo cancelada la vía electoral y este tipo de ejercicio lo que hace es reflejar eso y hace también pensar en otras, cómo se ponen de acuerdo, cómo se realizan las elecciones de representantes en otro tipo de ejercicios alejados de esta lógica de la democracia representativa. Aquí vienen aquí a las cámaras a tratar de seducir al elector para ganar poder, todos traen la lógica del poder. En otros lugares más bien se reúnen las comunidades y en base a la comunicación entre un pueblo, entre un barrio, de ahí se decide quién va a representarlos. Eso es otros modelos, digamos, ¿no? Que esa es parte también de lo que nos faltó, ¿no? Un candidato que nos dijera, ¿saben qué? Para hacer estas propuestas, yo ya fui a todos los barrios o al menos a ver los barrios más representativos y la gente me dijo que sí era por ahí.
Nadie, ¿no? Ya ni siquiera la buena voluntad, por así llamarle, de fui y les pregunté qué obra les vamos a hacer en el patio de su casa, sino que la avaricia del poder es tan grande que nadie quiere desconcentrar ninguna facultad. No oímos ni siquiera en esta lógica liberal de presupuestos participativos, de hacer mapeo de problemas con los vecinos, nada. Yo voy a hacer todo, yo les voy a decir en qué se va a gastar su dinero, yo les voy a poner luminarias, yo les voy a poner policías y aquí están mis propuestas que yo hice para que ustedes las avalen o las rechacen. Y los matices de en medio y la realidad de la gente y la capacidad política de la gente para organizarse conociendo su realidad más inmediata de primera mano, está completamente soslayada en estos discursos. Y pues ahí está el fallo más lacerante del sistema representativo. Nadie quiere desconcentrar el poder en México, tienen miedo enorme de soltar las riendas de cualquier clase de competencia, sea municipal. Y yo me pregunto, ¿qué peligro hay en preguntarle a unos vecinos qué obra les beneficiaría hacer en su comunidad? El peligro está en que aprendan a organizarse y que tal vez aprendan que las personas que vinieron aquí igual y no son necesarias. Que esa es la otra cosa, ¿no? La verdad es que donde sí hemos crecido muchísimo en los últimos años, en que seguimos escuchando las mismas propuestas cada 3 años, es en lo vigoroso que es la sociedad civil y que ha tenido gran capacidad para organizarse a nivel comunitario, ya sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, y eso sí se ha vuelto un gran ejemplo, otra forma de hacerlo. No hay apatía, yo estoy en absoluto desacuerdo con los que dicen es que los tapatíos son apatíos, aquí reina la apatía, para nada. Hay apatía hacia este sistema y hacia todos estos candidatos y esta repetición de esta falsa cada 3 o 6 años, pero apatía hacia los temas políticos, hay política todos los días en la gente, en la calle, en las colonias, ¿no? Y esta sí, ciudadana. No, no se crean, ya. Esta sí, ciudadana y con iluminación divina. Bueno, ¿podéis ir en paz? No, ya, vamos a terminar aquí. Muchas gracias, Jesús, hermano Jesús, muchas gracias. Hermano Jorge, muchas gracias. Y hermano Rodrigo, muchas gracias. Dios nos bendiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima, pásenla muy bien.